Muy buenos días a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando. Por supuesto que tengo que recalcar que para mí es un verdadero honor y un verdadero placer encontrarme entre cada uno de ustedes. Quiero agradecer primeramente, por supuesto, al periódico El Universal por esta oportunidad. Y para entrar directamente en la materia, a mí me han pedido que hable sobre una sesión teórico-práctica de cómo ganar debates. Y es eso exactamente lo que vamos a tratar de hacer, combinar la teoría con la práctica. Para ello, voy a presentar primero una serie de consejos que he podido reunir a través de mi experiencia y los voy a presentar a manera de decálogo, para posteriormente pasar con una breve demostración de debate que también tiene que quedar para la historia de manera emblemática, porque va a ser con nada más y nada menos que el primer lugar nacional de debate político del INJUVE, es decir, nuestro compañero Iván Adelchi Peña Estrada. Y por último, vamos a dar también la pauta para generar algunas breves preguntas en el tiempo que podamos ajustar nosotros. Por lo que les voy a pedir que si se generan dudas, las podamos también escribir para que después puedan ser resueltas. Empezamos entonces con la lista de los consejos. Y como yo ya lo mencioné, voy a presentar estos consejos a manera de decálogo, pero en dos partes fundamentales. Una parte de consejos generales y otra parte de consejos específicos. Como nosotros podemos presenciar aquí con esta frase, saber es poder. Eso no lo podemos negar nadie, porque no podemos hablar de un tema que no conocemos y mucho menos defenderlo a partir de un debate. Sin embargo, también es claro que el saber, el conocimiento, la información es solo un paso. Por lo cual, en esta presentación, yo voy a responder entonces a la pregunta, además de la información, ¿qué otros elementos se requieren para poder salir victorioso durante un debate? Empiezo entonces con la primera parte de los consejos generales. Estos requieren más que nada de nuestra reflexión personal para que cada quien logre interiorizarlos y en nuestra esfera individual determinemos cuáles son las mejores estrategias para apropiarnos de ellos. Y el primero, desde luego, es tener la seguridad en ganar. Esto no significa ser arrogantes con nuestro adversario, sino partir de la premisa de que el conocimiento es una construcción constante y social, y por lo tanto, cualquier argumento que sea válido y que esté lógicamente estructurado puede abonar a ese proceso de conocimiento. Entonces, por supuesto que tenemos la posibilidad de ganar, pero además es sumamente importante subirnos a la tribuna con esta convicción, porque imaginemos que nuestro cerebro funciona también como un CPU. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una computadora a la cual le abrimos diferentes programas, diferentes pestañas y simplemente la saturamos? Por supuesto que esta se vuelve más lenta. Pues en un debate y en una intervención de esta índole funciona exactamente igual. Si nosotros ya traemos de por sí la presión de articular nuestros argumentos, de recuperar nuestra información y todavía le metemos una carga muy pesada que es el miedo y la inseguridad, nuestra mente se va a volver cada vez más lenta y por lo tanto nos va a ser más difícil tener un buen desempeño. Esto va sumamente ligado con mi segundo consejo, que es tener una concentración total durante todo el evento de nuestro debate. Y hago énfasis en todo el evento porque ello nos va a permitir percatarnos de algunos detalles antes de subir a debatir. Algunos detalles con referencia a nuestros oponentes, a nuestra audiencia, incluso a nuestro jurado. Yo recuerdo de manera muy precisa que mi mamá, que es una persona que constantemente me acompaña a estas intervenciones de debate, sobre todo lo que se trata de concursos, me decía que en el momento en que yo me quedara y permaneciera en las salas, era en el momento en que yo tendría la oportunidad para por fin ganar en alguna contienda. Pues cabe la casualidad que justamente en el primer evento que seguí su consejo fue en el Universal del año pasado, en el 2017. Y esto fue precisamente por ello, porque yo me pude haber percatado de diversos detalles que después pude haber utilizado en ese momento en que estaba debatiendo, únicamente si la concentración es absoluta.
También tenemos que cuidar la comunicación no verbal, porque sabemos nosotros que absolutamente todo comunica. Todo comunica desde nuestros gestos, desde nuestros movimientos corporales con las manos, nuestros silencios, nuestras muletillas, nuestro tono de voz y nuestro volumen de la voz. Afortunadamente, existe una infinidad de ejercicios que nosotros podemos encontrar en Internet para poder llegar a todo esto. Sin embargo, también existe otro instrumento muy poderoso que es la grabación de nuestras propias intervenciones. Así nos acostumbramos a ser nosotros mismos nuestros primeros jueces. Paso entonces a otro consejo que resulta muy práctico, el esquematizar la información. Un asunto es reunir la información que nos va a servir para nuestro debate. Sí, documentarnos es muy útil y la mayoría de nosotros la plasmamos tal vez en un procesador de textos, tal vez en notas. Sin embargo, está comprobado por las diferentes teorías cognitivas y psicológicas que el aprendizaje se detona de una manera mucho más amplia cuando nosotros ponemos a trabajar esa nueva información que estamos adquiriendo de una nueva forma, es decir, cuando la esquematizamos. Es por eso que, por ejemplo, mientras estudiamos, es muy útil hacer mapas conceptuales, cuadros sinópticos, y en el momento de reunir la información para un debate, si bien no a lo mejor vamos a hacer cuadros sinópticos, lo que sí es muy útil es que nuestra información esté organizada en el procesador de textos de la manera más esquematizada posible. Es decir, podemos jerarquizar los conceptos, utilizar la enumeración, utilizar el subrayado, las negritas, porque así nuestra mente entonces se pone a trabajar y es más fácil después poder recuperarla. Bueno, aquí no se alcanza a apreciar de manera muy clara, pero aquí el reto está entonces en transitar de la información de una serie simplemente de párrafos a una información que esté presentada con las viñetas, con los números, con las jerarquizaciones de los diferentes conceptos. Repito, esto va a hacer que nuestra mente también la organice y que esté ya disponible al momento en que vamos a intervenir. Y el quinto de mis consejos generales es una bibliografía que yo quiero compartir con ustedes. Estos libros están muy didácticos y contienen muchos ejercicios prácticos sobre el arte de debatir. El primero de ellos se llama Ganar Debates y es de Stephen L. Johnson, lo podemos encontrar en la web completamente gratis. Y el segundo es Introducción a la Lógica, como podemos ver de Copy y Cohen, también se encuentra en Internet. Y sobre todo, recomiendo este segundo libro en un tomo que habla sobre las falacias. ¿Por qué es tan importante estudiar las falacias en un debate? Porque las falacias son errores de razonamiento. Entonces, así, nuestra mente y nuestro cerebro se acostumbra a identificar cada uno de estos errores, que si bien no es importante aprendernos las falacias de memoria, sí es necesario que nos ejercitemos en encontrar cuáles son los puntos débiles de cada uno de los posibles argumentos. Paso ahora a la parte 2 de este decálogo de consejos. Estos son enfocados en la técnica de debatir propiamente hablando. Y el primero que yo les puedo comunicar a todos ustedes es muy práctico, es reunir una serie de datos y de cifras generales en una base de datos que nosotros vayamos generando a lo largo del tiempo. ¿Cómo se puede ver esto? Quizás así, en una lista en donde nosotros reflejemos algunos indicadores útiles, por ejemplo, de los niveles educativos en nuestro país, de los niveles de desempleo, de los niveles de alfabetización, de más indicadores de salud, de economía, sobre corrupción, impunidad, porque esto nos va a dar un panorama general sobre cómo está México, nos va a contextualizar y entonces en dado momento en que nosotros tengamos que debatir un tema que sea aleatorio, vamos a tener más materia para poder hacerlo de una mejor manera y partir con argumentos más objetivos. Por supuesto que también, para contextualizarnos, es muy útil constantemente leer las noticias, leer las columnas de opinión, y como ya lo dije, recuperar esta serie de bases de datos generales y de indicadores de los diferentes informes que se publican, por ejemplo, del INEGI, del INE, del Colmex, etc.
Paso entonces a una competencia que tiene que tener todo polemista: la capacidad para definir el tema que va a debatir. ¿Y por qué pongo yo la imagen de un director de orquestas? Porque el saber definir el tema de nuestro debate nos va a permitir llevar la batuta sobre toda nuestra argumentación. Precisamente esto se asemeja a una analogía que podemos hacer si nosotros tuviéramos que pelear, por ejemplo, con un cocodrilo. No tenemos opción más que pelear con el cocodrilo, pero ¿qué preferimos hacer? ¿Pelear con el cocodrilo dentro del agua o fuera del agua? Aunque sabemos que tal vez nuestras posibilidades de ganar son mínimas, vamos siempre a preferir batallar en nuestro terreno. Y es lo mismo en el debate. Es por ello la importancia de ejercitarnos en definir el tema de la manera que sea más explícita para nuestro ponente y para nuestra audiencia. ¿Qué elementos son importantes a la hora de definir el tema? Bueno, primero que nada, aclarar de manera muy precisa cuál es nuestro tema, cuál es nuestra postura, porque incluso esto se llega a olvidar. Dar también la definición de los conceptos claves de nuestro tema a debatir. Y en esta pauta, que es nuestra primera intervención, es muy útil generar la importancia del tema que se está debatiendo para conectar esa empatía y para que entonces la atención incremente. Además, también a la hora de definir un tema es útil partir de contextualizaciones tanto nacionales como globales para que a lo largo de nuestro debate podamos hacer comparaciones de manera reiterada cuando éstas resulten útiles. Otra de las capacidades de un polemista, desde luego, está en la construcción de los argumentos. La construcción de los argumentos nos va a generar el poder llevar nuestro debate durante todo el tiempo. Sin embargo, ¿cuáles son algunos consejos prácticos para estructurarlos? Primero que nada, tenerlos ya bien identificados. Dependiendo de nuestro estilo a debatir, algunos necesitamos una lista de 3 argumentos, algunos hasta podemos generar más cortos que sean hasta 10, pero aquí el punto está en tenerlos bien identificados. Una idea para generar argumentos es partir de asuntos o de temas. Para no divagar en una infinidad de posibilidades que tenemos para generar argumentos, podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo podemos abordar el tema desde un asunto o desde un tema cultural, desde un tema económico, desde un tema educativo, desde un tema legal, de derechos, internacional, etcétera? Partiendo entonces de esta serie de asuntos, nosotros podemos generar ideas sobre cómo podemos defender nuestra postura. Además de ello, yo recomiendo ampliamente que usemos una estructura para los argumentos. Desde luego existen las estructuras como del Toulmin, como área, afirmación, respaldo, explicación. Una que a mí me resulta bastante útil es generar argumentos, primero con un nombre corto que sea fácil de identificar para mí y que sea fácil de comunicar a mi oponente y a mi audiencia. Ese nombre corto tiene que estar acompañado de una explicación de por qué yo lo afirmo de esa manera. Y por supuesto, también para generar la credibilidad y la validez de mi argumento, tenemos que acompañarnos de la fuente de información o del respaldo. ¿En qué nosotros nos estamos basando que sea confiable para afirmar esto que estamos pronunciando en el momento? Posteriormente, la deconstrucción de los argumentos. Esto significa refutar y es lo opuesto, desde luego, a generar o a construir los argumentos. Aquí el primer consejo está, desde luego, en comprender las falacias, porque como ya lo había mencionado, son los errores de razonamiento y no se trata únicamente de irnos a leer en una página de internet cuál es el ad hominem, cuáles son por sus nombres e identificarlos someramente. Se trata de hacer una serie de ejercicios con mucha conciencia para que nuestra mente se acostumbre a generarlos de manera veloz y audaz. Además, otro consejo que resulta muy práctico a la hora de la refutación es ir refutando los argumentos en el orden en que nuestro adversario los vaya pronunciando.
en ese mismo orden para que entonces no estemos ya en el dilema de qué es lo que voy a refutar primero, qué tengo que refutar después, qué será más importante. Bueno, así simplemente nos ahorramos ya ese trabajo en el momento y vamos refutándolo en el mismo orden. Para esto, por supuesto que va a ser una condición indispensable el escuchar muy atentamente lo que mi otro compañero está diciendo y también generar las notas de manera ordenada y lo más esquemáticamente posible, como lo mencioné en mi parte de consejos generales. Además, a la hora de refutar los argumentos, es importante que primero que nada deconstruyamos los argumentos de nuestro oponente, pero que después sigamos nosotros ampliando nuestra misma argumentación de nuestra lista de argumentos que ya tenemos. Y para esto vamos nosotros a tratar de equilibrar los tiempos para que no todo sea ataque y que no se vea que simplemente estoy jalando materia de lo que mi otro compañero está pronunciando. Y hay otra capacidad que también nos va a ahorrar muchos problemas, sobre todo de tiempo, en un debate, que es saber ignorar lo irrelevante. Porque a veces queremos refutar absolutamente todo lo que el otro adversario dijo y no nos va a generar un fruto, nos va a desequilibrar, a lo mejor se está destanteando del tema central. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo nuestras notas en el orden, vamos a identificar también, esto no es tan importante, lo tacho y no lo voy a refutar. Y por último, el 10º de mis consejos es impregnar emoción en nuestro debate. Nosotros ya sabemos que los mismos griegos nos decían que existen 3 tipos de argumentaciones o 3 tipos de argumentos, que son el patos, el ethos y el logos. El patos es muy importante porque el ser humano siempre va a tener esa necesidad de afecto. Ya decía Napoleón Bonaparte en alguna ocasión que podemos hacer todo con las armas, excepto sentarnos en ellas. Interpretándolo de manera metafórica, esto quiere decir que el ser humano siempre tiene la necesidad de afecto, de sensibilización. Y también lo tenemos en la oratoria y por supuesto que también en el debate. Vamos a tratar de conectar con nuestra audiencia, de conectar con nuestro oponente. ¿Y cómo lo podemos lograr? Un recurso muy útil es usando ejemplos que ilustren nuestras explicaciones y también es válido recurrir a frases célebres, pero que estén conectadas completamente con el tema que estamos debatiendo y que no sean simplemente mosaicos que podemos utilizar en cualquier otro tema general. Y bien, concluyo entonces este decálogo de consejos con una frase de Sun Tzu, este autor de El arte de la guerra, que nos dice: el supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. En otras palabras, el arte de la guerra se encuentra más que en la batalla, en la estrategia. Yo entonces, si inicié esta presentación con una pregunta, la concluyo también con una. ¿Y tú? ¿Qué estrategia de debate usas? Muchas gracias.